tratar de detectar qué es lo que te está pidiendo la gente. Si sos capaz de ver eso, lo más probable es que tengas éxito. No importa de dónde vengas, si tenés plata o no tenés plata, al final es un proceso que si estás dispuesto a aguantar el temporal con una idea clara y seguir adelante, lo puedes conseguir. Educando con el Deporte, un podcast del Club Deportivo Valle Seco. Hoy, en nuestro tercer capítulo, entrevistaremos a Francisco Calvelo, especialista en negocios de fútbol, dirigiendo su empresa Cielo Fútbol, la cual contiene varias líneas de negocio y opera en más de 15 países. Hoy conoceremos cuál es la clave de su éxito. Buenas tardes, Fran, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte por acá. Bienvenido al podcast de Valle Seco. Bueno, para los que nos escuchan, decirle que tengo mucho cariño y aprecio a Fran, ya que es una persona que conozco hace mucho tiempo por el fútbol. Siempre ha sido una persona que ha estado dispuesta a ayudarme y bueno, que ha tenido un crecimiento muy grande en su carrera y que hoy para mí es un placer tenerlo aquí y que nos cuente un poquito sobre su experiencia. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Pablito? Bueno, primero, gracias por la invitación. El cariño es recíproco. Sos una de las personas que con más tenacidad que he conocido en los últimos, no sé, 10 años. Y también me pone contento de ver tu evolución. Al final, el que lo busca lo consigue y creo que somos un poco ejemplo de eso. Y bueno, nuestra vida ha sido así que me alegra estar acá con vos. Bueno, Fran, muchas gracias por tus palabras. Vamos a contarle un poquito a la gente quién es Fran Calvelo, cómo llega a España y bueno, un poquito el recorrido que te lleva hoy a tener diferentes líneas de negocio en el mundo del fútbol. Vale, lo que hago hoy por hoy es negocios vinculados al fútbol, es decir, aprovecho lo que es el poder del fútbol y las conexiones que el fútbol permite alrededor del mundo para conectarlas con España. Es decir, estoy basado aquí en Madrid, vine hace 15 años primero a jugar, en el 2005 y luego en el 2007. Bueno, con los años me di cuenta que lamentablemente no iba a tener la posibilidad de ser profesional, pero no quise dejar de intentar estar vinculado a lo que me apasiona, que es el fútbol. Primero como periodista en Argentina y luego buscando qué hacer, encontré que tenía una beta muy buena que era poder desarrollar ideas y llevarlas a la realidad. Y en el año 2011 vine para acá para poder crear primero un centro deportivo, que bueno, lo conociste, llamado Spock Center, donde buscábamos entrenar chicos y ayudarlos a reinsertarse en lo que era el fútbol profesional. Y a partir de ahí empecé a conocer un montón de gente que eso me permitió empezar a tirar del hilo, como digo yo, y explorar negocios, que es el germen de lo que hago hoy. Hoy tengo una empresa que se llama Cielo Fútbol Group, que lo que hace es, como te decía antes, aprovechar el poder del fútbol para desarrollar ideas de negocios y conectar gente. Por ejemplo, por un lado somos una agencia, que esa agencia lo que hace es representar jugadores como una agencia tradicional de toda la vida, pero por otro lado, como he viajado mucho en los últimos años, es tener centros deportivos en varios países que están conectados con España, de manera tal que lo que hacemos es como tener semilleros, que en esos países lo que hacen es desarrollar jugadores para poder venir acá y darle oportunidad a muchos chicos que quizá nunca tendrían esa chance de poder venir a España, pero estando preparados. Que es una cosa que yo siempre lo digo. Cuando yo llegué acá a España, yo no estaba preparado para venir al fútbol español. Por una cuestión de velocidad, de saber comer bien, de descansar bien. Yo era básicamente, y lo cuento siempre, como un jugador callejero que jugaba bien, pero no era un futbolista, era un chico que podía jugar en la calle muy bien o podía jugar en un club muy bien, pero no estaba preparado para lo que es la élite. Entonces, una de las cosas que hemos descubierto con los años es que muchos chicos tienen potencial, pero no están preparados. Y hay un gap, un periodo de tiempo que pierden cuando llegan acá de sus países, que es cuando, como no están preparados, les toma tiempo adaptarse. Y ese tiempo es clave para poder entrar a un club o no. Entonces lo que buscamos con eso es tratar de recortar ese tiempo. Y así hemos ido abriendo academias en varios países con partner, en Marruecos, en Puerto Rico, en Honduras, bueno, en Egipto, que estuve ahora hace poquito, con un proyecto muy lindo con el gobierno egipcio, que lo que busca es desarrollar talento, darles la oportunidad de formarlos como deportistas y como seres humanos. Y para irme por las ramas, aparte de eso, lo que hacemos es también trabajar lo que es turismo deportivo, que también es una meta comercial de lo que es el fútbol. Por eso digo que mucha gente siempre piensa como fútbol, negocio, es simplemente vender y comprar jugadores. Y yo traté de salir de eso y de pensar un poquito más allá y decir, bueno, ok, ¿cómo podemos hacer nosotros para hacer negocio aprovechando la fuerza que tiene el fútbol y saliendo de lo tradicional? Porque si vos te querés meter, si alguno de los que está mirando quiere meterse, por ejemplo, a ser repre o representante, sí puedes hacerlo, pero es muy difícil porque tenés que pensar que esto es como un estanque lleno de tiburones. Entonces vos tenés que elegir qué hacer. Y para empezar, cuando arranques, apenas vayas creciendo, y lo más probable es que te vayan a querer comer la cabeza. Entonces tenés que empezar tratando de ser más rápido y más inteligente que ellos. Entonces, por eso, la manera que yo encontré para empezar a trabajar en el fútbol fue, primero intenté eso, me di cuenta que me iban a comer el cuello, entonces me adapté
para poder sobrevivir. Y empecé a crear ideas. Lo primero que creé fue el centro deportivo que vos conociste, que buscaba ayudar a chicos y reinsertarse. A partir de ahí, como conocí gente y conocí clubes, empecé a pensar, ¿qué es lo bueno de España? El turismo, el clima, la buena comida. ¿Qué es lo bueno de España? El fútbol. Entonces dije, ¿por qué no aprovechamos esas dos cosas y las mezclamos y creé lo que se llamó Football and Travel, que era la combinación de esas dos cosas? Entonces, ¿qué hice? Fui simplemente a visitar clubes, así, a golpear la puerta y a preguntarle algo muy simple. Era, ¿qué hacen ustedes con sus instalaciones en su tiempo libre? Y la mayoría de los clubes me decía, en 2013, 2014, me decía, nada. Entonces yo le dije, pero escúchame, ¿cómo puede ser que no aproveches las instalaciones para generar recursos para tu club? Entonces a partir de ahí empecé a tener buenas respuestas de los clubes, empecé a crear un producto, empecé a comercializarlo y empecé a viajar. Y al final toda esa combinación de pensar, sobre todo de tratar de hacer algo, pero la mayor diferencia que creo que tuve fue ejecutarla, lanzarme y ver qué pasaba, fue lo que hizo que el germen de lo que hago hoy, que hoy básicamente es todo esto, y tratar de decir, bueno, ok, ¿qué más puedo hacer para mejorar todo lo que es la estructura del fútbol y poder ayudar a gente de fuera a que venga acá y hacer negocio fuera y aquí también? Bueno, espectacular, Fran. Casi que me dejás sin preguntas también que lo explicaste. Ahora, es Bueno, verdad que como decís vos al principio parece fácil, pero esto no debe ser un camino fácil para vos, ni mucho menos. Antes de entrar un poco más en detalle, ¿por qué decidiste esto? Vamos a ver, llegó un momento en que te diste cuenta que ya futbolista profesional no podía ser, no ibas a vivir de esto. Imagino que en ese momento se te habrán cruzado mil ideas de otras cosas para hacer. ¿En qué momento te diste cuenta que por acá había una entrada de negocio o hubo un momento clave, pasó algo, encontraste una persona? ¿Por qué sí. ese centro de entrenamiento? ¿Cuál fue el momento que dijiste, es por acá? Bien. Sí, efectivamente, me di cuenta que el fútbol no iba a ir. Hubo dos momentos que me di cuenta de eso. La primera vez en el 2005, que llegué a entrenar con el primer equipo del Albacete, tuve una semana entrenando con ellos, con la primera, y me di cuenta que era el ritmo que era muy diferente. Yo estaba acostumbrado a algo mucho más lento porque no estaba preparado, es lo que decía ahora, que nosotros buscamos que el chico entienda que muchas veces nos contacta gente y dice, bueno, yo tengo un jugador espectacular, que esto en mi país, en Canadá, en Estados Unidos, no estoy diciendo que no sean posibles que sean talentosos, pero tienen que pasar por un proceso de adaptación. Yo viví eso. Cuando yo vine acá me di cuenta que el ritmo era muy diferente y en el 2007 fue la confirmación, independientemente que ya había venido mucho más preparado. Vos tenés que tener un montón de fundamentos que si hiciste pocas inferiores como yo, que hice un año, no las tenés. Entonces, a partir de ahí empecé a decir, bueno, no voy a no voy a poder jugar, ¿qué hago? Agarré y dije, bueno, me hago periodista, lo típico de, me gustaba escribir, me gustaba comunicar, y empecé a estudiar. Me volví a Argentina, trabajé en el diario Le, y a partir de ahí me di cuenta que el periodismo, con todo respeto a la gente de Olé que seguramente me está mirando, es una cagada. Entonces, pero gracias a eso fue lo que hay un componente muy importante en la vida de cada persona para poder salir adelante, y creo que a vos también te habrá pasado, que es la frustración. Cuando uno se frustra, está obligado a encontrar salidas y eso hace que uno crezca. Entonces, el hecho de sentirse que lo que querías hacer no te salió bien y si puta madre, tengo que buscar una salida, te obliga a encontrar algo para hacer. Y a partir de ese día que dejé de trabajar en el diario Le por un montón de factores, empecé a pensar qué hacer. Y ahí nació lo que hoy llamo que es mi gen emprendedor. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Hice una idea que no tenía nada que ver con fútbol, que era para hacer contenidos para aviones. Yo viajaba porque había estado en España y dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Una idea para aviones, de que era básicamente contenidos en las pantallas. No me voy a extender porque si no me iría por las ramas. Pero tuve esa idea y empecé a tirar del hilo de esa idea. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer ahora para vendérselo a una aerolínea si yo quisiera hacer este negocio? Y justamente me di cuenta que una de las personas que yo conocía, que había sido mi repre acá en España, era un tipo que estaba vinculado con el mundo de los negocios. Lo llamé por teléfono y le dije, escúchame, no tengo un peso, pero tengo una idea. ¿Te interesa meterte en esto? Yo pongo el trabajo, yo hago la mayoría de las cosas, yo hago todo, pero vos ponés lo que eran 3.000 euros para abrir la empresa. Me dijo que sí, después de analizar lo que había hecho. Yo no tenía experiencia de negocio, simplemente había tenido una idea y un hambre voraz por hacer algo. Entonces, eso lo convenció. Vine para acá, me puse a trabajar en una lavandería de ropa, vine para acá y con esa guita empecé a tratar de hacer el negocio. ¿Qué pasó? Tuve dos reuniones, una con Iberia y una con Air Europa. Presenté el proyecto sin experiencia de empresa, de nada, sin una empresa real, simplemente una tarjeta y la posibilidad de tener esos 3.000 euros para abrir la empresa. Me fui a Iberia, me dio una patada en el culo tremenda,
Al día me lo acuerdo, pero fue un aprendizaje muy bueno. Y cuando voy a Europa, en Mallorca, nos dicen que sí. Nos dicen que sí. O sea, y era básicamente crear contenido para todas las pantallas de los aviones del mundo. Y termino negociando un contrato con Europa sin tener experiencia absolutamente en nada. Para hacerte la corta, firmo contrato con esto y empiezo a tratar de vender un producto en plena crisis en el año 2000, 2010, 2011, no, 2011, perdón, acá en España, que no se vendía nada. Pero bueno, como no hay mal que por bien no venga, en una de esas intentos por querer vender publicidad, conozco dos franceses en una comida. Ellos vendían publicidad para el canal Eurosport. Y hablando de fútbol y hablando de la vida, ellos me dicen que trabajaban también para una agencia alemana que se llama Spox, que ayudaban, digamos, con tema de carteles en los estadios y demás, y que habían estado buscando jugadores en Egipto y habían encontrado uno que era muy bueno, que lo iban a llevar al Basel, que se llamaba Mohamed Salah, en ese momento, No. que hoy te lo juro. Y bueno, empiezo a hablar con él, pum, 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 y de repente en una de las charlas que tenemos, yo me acuerdo que yo había estado en Argentina entrando en un centro de jugadores libres, y le digo, che, pero pará, ¿por qué no hacemos algo con eso? Si yo, acá no existía nada, AFE hacía algo, pero solo para los afiliados, AFE, el sindicato de futbolistas, para lo que, bueno, no se escuchan, y de repente le digo, mirá, ¿por qué no alquilamos una cancha? Hay un montón de jugadores que estaban con impagos, sin contrato, con problemas, ¿por qué no ayudamos a esos chicos a entrenarlos, prepararlos y hacerlos que vayan fuera con los contactos de la agencia esta alemana? Me dicen, déjame pensar. Le dimos una vuelta y empezamos a trabajar con eso. Alquilamos una cancha cerca del aeropuerto Barajas, 500 euros por mes, empezamos a pagar ahí el alquiler y empezamos a tener gente. Yo era el aguatero, el hielero, hacía todo. Entonces, a partir de ahí empecé a aprender, empezamos a trabajar y hacía los dos proyectos a la vez, lo de los aviones y lo del fútbol. Entonces, sin un peso, sin ganar un peso, corazón, huevo y corazón, a darle para adelante. Y llegó un momento que no podía más. Tuve que decidir. Lo de los aviones tenía buena perspectiva, pero no me apasionaba. Era un negocio. Entonces, digo, bueno, decido, ya está, que sea lo que tenga que hacer. Dejo lo de los aviones, me pongo 100% con el fútbol y a partir de ahí empecé a dar con todo lo que tenía, a tratar de mejorar en el fútbol. El centro deportivo empezó a crecer, no ganábamos prácticamente nada, apostábamos a vender jugadores y a tratar de hacer dinero por ahí, y ahí empecé a conocer el sistema del fútbol, que es lo que te decía los agentes, de que hay agentes enormes, agentes más pequeños, gente que encuentra su nicho, y otros que te quieren comer el coche. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, como me di cuenta que era muy difícil poder entrar a generar recursos y dinero grande, después de 2 años, ya había conocido mucha gente y había conocido un negocio. Y en ese momento, como ya conocía clubes, un día visito un club, el Sporting de Gijón, en Mareo, y veo las instalaciones de Mareo. Y veo que tenían cabañas, veo que tenían un lugar espectacular en Asturias, y le hago esta pregunta a la gente de ahí, y le digo, escúchame, ¿qué hacen ustedes acá en su tiempo libre? Estaba todo vacío. Y me dice, nada. Y yo le digo, pero escuchá, ¿cómo puede ser que no hagas nada cuando España era el campeón de Europa? Sacaste a David Villa, o sea, es una escuela de fútbol fantástica, aprovechar el momento para vender la marca España y traer gente, aprovechar el club y generar recursos para el club y reinvertirlo en tu cantera. Entonces me dicen, me hacen como, bueno, no sé. Entonces empecé a proponer a los clubes eso, y a partir de ahí es como que dije, bueno, el centro deportivo no me está dando dinero, porque la realidad es que no me está dando dinero, yo ya eran muchos años de compartir piso, vivir comiendo, siempre lo digo, comiendo pasta, aguantando, pero sabiendo a dónde iba, que eso siempre es algo que le digo a los chicos, es decir, vos podés tener un proceso que la pases mal al principio porque es necesario, generalmente cuando te puedes investigar gente que tuvo un éxito, generalmente tuvo un proceso duro para poder llegar a un objetivo, que después lo consigue. Pero claro, es la punta del iceberg, como dicen acá en España. Pero detrás hay muchas cosas que la gente generalmente no la ve. Pero es necesario para poder alcanzar eso. Y al final me di cuenta de que eso funcionaba así. Dejé el centro deportivo, lo cortamos, me dediqué a lo que realmente creía que iba a pasar, y es como que una puerta te va llevando a la otra. Entonces encontré esa puerta del turismo deportivo, creé lo que se llamó Food and Travel en inicio del 2014, empecé a jugarme el poco dinero que tenía en visitar gente, visitar países, literalmente era todo lo que tenía, invertirlo y buscarme la vida. Me acuerdo de ese viaje a Israel, con lo último que me quedaba, y uno con gente de Estados Unidos. Y empecé a tratar de traer grupos. Y empezó a funcionar. Evidentemente empezó a funcionar. La gente empezó a venir, yo empecé a traer gente al Real Madrid, al Atlético de Madrid. Entonces, claro, eso empezó a hacer que mi estructura crezca, mi confianza también crezca, y darme cuenta de que para que un negocio funcione, tenés que o resolver un problema,
o dar o cumplirle un sueño a una persona y que la gente te compra, no pensé por el producto, sino por lo que va a obtener por ese producto. Entonces, lo que yo vendía básicamente era, entrena en los mejores clubes del mundo, eres futbolista por un tiempo. Entonces vendía a grupos de amigos, a escuelas, a un montón de gente que venía acá a vivir una experiencia inolvidable, que era sentirse futbolista profesional por 7 días. Entonces hemos ido, como te digo, a Valdebebas, ¿cómo se llama? Al Cerro del Espino en el Atlético de Madrid, y a partir de ahí empecé a conectar con un montón de gente. Y esa gente es la que después termina abriendo puertas. Por eso yo siempre digo que el éxito de alguien en los negocios es por la formación que vos puedas tener, pero más allá de eso, es por la actitud que tengas, por qué tan dado sos a conocer a otra gente y a poder escuchar a los demás y poder tratar de detectar qué es lo que te está pidiendo la gente. Si sos capaz de ver eso, lo más probable es que tengas éxito. No importa de dónde vengas, si tenés plata o no tenés plata, al final es un proceso que si estás dispuesto a aguantar el temporal con una idea clara y seguir adelante, lo puedes conseguir. Y yo te repito, creo que vos también sos un ejemplo de eso. Lo has pasado y lo hemos pasado, y al final llegás a ese muelle después de habiendo pasado la turbulencia, pero bueno, estás ahí. Pero tenés que pasar por ahí para llegar. Al cual, Fran, subrayo todas las palabras que decís en cuanto a los procesos y esfuerzos que se deben hacer. Hay sobre todo un punto en el que la gente abandona, y creo que los que logran pasar ese momento, que es el que estabas comentando, ¿no? De me la juego con lo último que tengo y tal vez no me salga. Entonces ahí es donde ya todos suelen volver al lugar de comodidad donde tenían antes por obligación o porque ya no quieren seguir arriesgando. Entonces el que logra superar esa barrera, creo que es ahí donde se ve el esfuerzo y se llega el éxito. Aparte, Pablo, creo que la clave en el fútbol o en la vida en general es en cómo controlas tu cabeza, cómo controlas tu mente y cómo sos capaz de aguantar la frustración. Y eso es algo que yo insisto mucho en los chicos que tenemos ahora en el centro deportivo que tenemos acá en Madrid, que también tenemos una de las unidades de negocios, un centro deportivo de Madrid, diferente al que teníamos antes. Pero lo que busco es que entiendan que el resultado es parte de un proceso. No podés controlar ese resultado, pero sí podés controlar el proceso. Entonces, mientras más cosas agregues a tu proceso, probablemente puedas llegar a ese resultado que estás buscando. Pero en ese camino, una de las claves fundamentales es controlar tu cabeza y controlar la frustración. Yo he pensado muchas veces realmente en medio del camino, si, bueno, ¿qué hago acá? Me voy a Argentina. ¿Qué estoy haciendo acá? Si yo, digamos, tenía la posibilidad de estudiar o lo que sea, y de repente dije, no, pero yo tengo un objetivo claro, ¿qué es lo que quiero hacer? Quieras o no, el ser humano encuentra vías, encuentra formas, y por alguna razón que todavía no le encuentro explicación, llámese Dios, lo que cada uno quiera llamar, te pasan cosas en el camino que difícilmente le encuentras explicación. A mí me pasó eso. Yo siempre lo cuento y digo, me encontré con gente que en el momento donde peor estaba, me terminó ayudando y por alguna razón tenía que estar ahí. Entonces, cuando vos ves en perspectiva todo lo que viviste en los años anteriores, te vas dando cuenta de decir, puta, yo vine a jugar al fútbol acá, pero mi razón de ser no era ser futbolista. Mi razón de ser era hacer esto que hago hoy, pero para poder llegar hoy acá, tenía que haber pasado por todo lo que pasé. Si no hubiera tenido la posibilidad de que venir a jugar acá por una gente que en su momento apostó por mí, yo no estaría haciendo lo que hago hoy. Entonces, es como que hay un disparador de algo y después entra en juego tu carácter, tu tesón, tus ganas de avanzar. Y hay mucha gente que sí lo puede hacer, o está dispuesto a hacerlo, y otros que no. Y siempre insisto en que la generación actual, no tengo nada en contra de ella, pero sí que veo que el primer problema es freno y me voy para atrás. Entonces, y la clave está en, bueno, le meto un cabezazo a la pared y trato de romper la pared como sea, aguantando porque el resultado llega. Y si te pones a leer en emprendimiento, en futbolistas, en deportistas, todos los que consiguieron algo que lo buscaban, pasaron por ese camino. Muchos que te van a decir, no, pero bueno, llegaron un par. Ahora lo que yo digo es mucho más probable que vos puedas llegar a ese objetivo si seguís ese camino, que si te buscas una excusa vos mismo para autocomplacerte y decir, mira, no voy a poder llegar por X. Entonces, inténtalo. Quizás llegás, quizás no llegás, pero si lo intentás, seguramente va a ser 1000 veces mejor de que si no lo habías intentado nunca. Entonces, al final es una cuestión de lanzarte a la pileta y bueno, y a partir de ahí empezar a navegar. Bueno, Fran, vamos a entrar un poco en lo que es por ahí un día a día de trabajo de Fran con todos estos negocios que me comentas que hoy en día tiene. ¿Cómo es un día a día? O sea, actualmente cuáles son los objetivos que tenés y cómo sueles trabajar? ¿Cómo es un día Bueno, normal de Fran Calvelo en su trabajo?
Mira, la empresa, bueno, Cielo Fútbol Group está dividido en áreas. Yo manejo lo que es la parte en general internacional y soy un director. Pero tenemos, como te decía antes, 4 áreas. Una es la agencia, donde representamos jugadores de primera división hasta lo que es quinta división, lo que es segunda ref, o bueno, tercera ref. Después tenemos el centro deportivo, que es la academia, que lo maneja el director deportivo. Luego tenemos lo que es la parte de turismo deportivo, pero en concreto mi función es estar más en contacto con todo lo que es la parte internacional de partners y de dirección general de la empresa. Es decir, yo en mi día a día lo que hago es contacto con partners todo el tiempo, como te decía antes también cierro viajes para nuevos mercados. Lo que trato de hacer es lo que al inicio te comentaba, es cómo yo puedo hacer para que la marca España pueda ser todavía más conocida afuera. ¿Cómo puedo aprovechar yo el poder del fútbol español para poder aprovechar también lo que es el comercio internacional? Entonces, es contactar por LinkedIn con mucha gente, empezar a hacer relación. Todo empieza así. Siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, hay un chico de la India que hoy juega en la selección nacional, que se llama Ishan Pandita, que yo lo ayudé desde que era chico, y todo empezó porque contacté con su papá por LinkedIn por otra cosa, y el papá quería abrir un negocio en la India, y él vino para acá, y empezamos a hablar. Al final, los negocios suceden entre personas. Y yo trato de bajar siempre del pedestal a esos que hablan de negocios como si fuera una solemnidad, porque al final yo no tengo nada en contra de ellos, pero sí confío en que los negocios funcionan para mí de otra manera. Hay muchas cosas de protocolo que también y las respeto, como en los países árabes, como he viajado y he tenido reuniones con jeques y demás, pero sí considero que al final es otra persona. Entonces, cuando vos sos capaz de conectar con esa persona, el negocio es mucho más probable que prospere. Si vos sos una persona muy tensa, dura, que te cuesta realmente socializar con los demás, es mucho menos probable que tu negocio funcione. Y eso te va a pasar en la India, en Estados Unidos, en Australia, en España o en Argentina. Generalmente funciona igual. ¿Por qué? Porque funciona entre personas. Por supuesto que hay matices por culturas, obviamente, pero sí que, decía, con esta persona de la India, la empecé a ayudar con su papá, que quería abrir una academia del Español de Barcelona en el 2014, empezamos a hablar, vino para acá, para España, fuimos al Español de Barcelona, estuvimos viendo, negociando con el club para ver si podíamos abrir un centro deportivo en la India. No se dio, pero a raíz de eso, su hijo quería venir aquí a entrenar y a formarse. ¿Qué hice? Lo ayudé, le conseguí primero una academia, que en ese momento ya no estaba, el centro deportivo mío, en 2014, empezó a entrenar, lo hice que vaya al Leganés, a la Almería, empezó a formarse, y bueno, hoy juega a la selección nacional de la India, es goleador, juega en primera división, es uno de los jugadores jóvenes con más proyección de la India, se llama Ishan Pandita, y eso es una consecuencia, digo, de una conexión entre personas. Ahora, por ejemplo, en noviembre voy a la India, invitado por esta persona. ¿Por qué? Con un proyecto para poder tratar de hacer centros deportivos en la India, que es otro país que tengo en mente para trabajar, pero eso es una consecuencia de algo que empezó hace mucho tiempo. Entonces, por eso una persona tiene que empezar a poner una semilla y poco a poco ir regándola. Y se trata de relaciones humanas. Quizá alguno tiene mayor facilidad para conectar con la gente, quizá no, pero mi mensaje es intentarlo. Empezar a contactar con gente, tratar de abrir puertas, y a partir de ahí vas a ver que una puerta te lleva a la otra. Así que un día mío es básicamente hablar con partners, hablar con potenciales, digamos, nuevos mercados y controlar que la empresa funcione todo bien. Antes era el hombre orquesta, era hacer un poco de todo. Hoy hay mucha gente trabajando, por suerte, pero cuando arrancó todo era, como te decía, el centro deportivo era el aguatero, el que compraba los balones, tiraba al centro, iba a cabecear, pero al final así aprendes, así es la forma de aprender. Si no pasaste por eso, no vas a poder, para mí, liderar a otra persona o guiarlo. Porque al final tenés que saber lo duro que es eso para después poder controlar desde arriba. Y te vuelvo a poner ejemplo a vos, porque uno pasa por ahí para poder entender lo que cuesta poder hacer el trabajo. Entonces, a partir de ahí, después ya es más fácil todo. ¿Cuál sería, Fran, el objetivo de la empresa no sé, 4 o 5 añitos? ¿Cómo se ven o a qué apuntan hoy en día? Vale. Mira, mi objetivo principal, lo que busco es que la empresa crezca. Ya estamos muchísimo mejor que antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque la idea es, nacimos como una empresa global. Es decir, uno de los disparadores era: no quiero trabajar simplemente para el fútbol español. Si los clientes nuestros no son de España, el mundo está hoy a la disposición de un clic. Entonces, la idea es hacerse todavía más global. Los objetivos es seguir abriendo academias, sobre todo en 2 países claves, que son la India y Estados Unidos, con el objetivo de ser dueños de esas academias en estos países.
seguir creciendo la agencia. En la agencia, bueno, trabajamos, los dos pilares nuestros son Óscar Valentín del Rayo Vallecano y David Andújar, que está en la Superliga China, y poder seguir creciendo con otros jugadores. Y la tercer pata, que es el objetivo, que es el siguiente, que es lo que más me interesa ahora, es poder aprovechar una plataforma online de formación deportiva que permita el acceso al fútbol europeo. A muchos chicos, hemos estado trabajando los últimos 2 años en métodos de entrenamiento, grabación y hacer las cosas más fáciles para los chicos para que se puedan preparar en su país, pero no solo eso, sino que esa preparación les garantizo, les permite tener una oportunidad en el fútbol español, que para eso estamos acá. Y es una plataforma que básicamente vendría a formar chicos, que eso es algo muy grande, que sería el sueño más grande que tengo, de tratar de hacer algo realmente muy global, que es una ambición. Pero bueno, ya te digo, soy emprendedor. Al final aparecen 200.000 cosas, lo difícil a veces es enfocar, pero es clave enfocar. Porque si no enfocás, empezás a tirar tiros por todos lados y no. Entonces te diría, mira, la agencia, hacerla crecer, seguir encontrando jugadores, seguir desarrollando las academias y los centros deportivos que tengo en varios países, porque eso alimenta todo, desde los jugadores que vas encontrando, desde los grupos que recibes para el turismo deportivo, desde otros chicos o otros eventos que hacemos en esos países para encontrar talento y ayudar a los partners. Es decir, todo esto es una cuestión de ayudar al otro y vos sos recompensado por esa ayuda que brindás. Ejemplo, a un partner que yo trabaje, por ejemplo, en Egipto, yo lo que le estoy ayudando es acceder al mercado del fútbol europeo, por lo cual ese partner que está en Egipto amplía su negocio y su marca por esa conexión que puede ofrecer a su mercado. Por lo cual, el valor de lo que ofrece esa academia es mucho más fuerte o mucho más atractivo en comparación de las otras competencias que puede tener localmente. Entonces, muchas veces viajo con el hecho de poder ayudar a ese partner, primero a que incremente su nivel, pueda generar más recursos y la marca de esa gente pueda ser más fuerte, para después recibir nosotros. Entonces empezamos a tener grupos, empezamos a tener escuelas, empezamos a tener academias, y lo que hacemos es que gana la persona, gano yo, gana el cliente, porque el cliente viene acá, tiene una oportunidad de tener una oportunidad en el fútbol español, o una experiencia, en caso de que no se quede, y a partir de ahí empieza a girar la rueda. Está claro que al final las relaciones entre personas son las que hacen que los negocios funcionen. Siempre lo digo, no es lo mismo hablar por una videollamada que en un almuerzo de por medio. Al final se generan una confianza totalmente diferente, una cercanía, y eso también lo he aprendido mucho con el tiempo, que los contactos son los que hacen que tu negocio funcione mucho mejor y se pueda expandir más rápido. Vamos a hacer como si nos imagináramos una situación, porque me imagino que mucha gente que nos está escuchando dirá, vale, esto está todo muy bonito, pero yo ahora voy a arrancar, capaz que hacer algo parecido. Como dijiste, Fran, en su momento no tengo un peso, y sí tengo muchas ideas, pero vamos a imaginarnos a Fran Calvelo con los conocimientos que tiene a día de hoy, tal cual, sí, pero empezando absolutamente de cero, sin dinero, sin contactos, sin nada, pero tiene la cabeza que tiene hoy. ¿Cómo hace Fran Calvelo para llegar a por ahí, a hacer lo mismo que está haciendo hoy? ¿O por dónde arrancarías? ¿O qué errores evitarías que has tenido? Que vamos a intentar allanarle un poco el camino a la gente que nos escucha, por lo menos los comienzos, y vamos a simular eso, a ver qué sale. Bueno, principalmente la palabra que yo diría es foco. Foco, elegir una o dos cosas máximo y enfocarse en esas dos cosas. Porque uno de los errores que uno tiene cuando entra en un estado de quizá desesperación, de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que encontrar una salida, tengo un problema, no sé qué hacer, es, bueno, empiezo a tirar para todos lados. No digo que esté mal, pero eso hacelo cuando tengas una estabilidad un poquito más clara. Entonces, enfocar en una o dos cosas, y para poder encontrar ese foco, yo lo que te diría es, en los negocios, y generalmente en la vida funciona solucionando un problema a la otra persona. Es decir, ¿qué es lo que soluciono yo dentro de lo que es el mundo del fútbol a las academias? Yo brindo acceso al fútbol español. Mi solución es esa para esa gente. Aprovecho la posibilidad de tener un centro deportivo acá para formar chicos que están buscando una oportunidad en Europa, pero necesitan formación. Entonces, yo soluciono un problema. Esa gente lo que hace, le puede pagar por un servicio porque estás ayudando a esa gente. Ahora, si vos sos una persona que va a empezar, lo que te diría es, trata de pensar con tus herramientas, con lo que sabes, y si no sabes nada, metete en internet. Vivimos en una era, hace 10 años no existía tampoco tantas cosas, está todo en internet. Es decir, podés aprovechar para estudiar marketing, para poder hacer contactos, tenés LinkedIn, tenés un montón de cosas. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Es dedicar foco y solucionar un problema. Solucionar un problema básicamente es pensar
qué podés brindar vos desde tu conocimiento a un potencial cliente tuyo, ya sea, por ejemplo, no sé, querés ser community manager, bueno, tenés que solucionar un problema de manejar redes sociales a diferentes clientes. ¿Cómo lo podrías hacer? Enfocarte en algo, en un plan que puedas vender y andar a empezar a tocar puertas. Y lo importante es lanzarse. Es decir, vas a aprender lanzándote. Si no te lanzás, nunca vas a saber. Y te pongo un ejemplo, que hoy me lo tomo con humor, que fue un challenge, un desafío. Tenemos un amigo en común, bueno, Nico de Viase, que en su momento estaba jugando en Canadá y yo quería llevarlo a jugar a Escocia. Entonces, yo no tenía ningún contacto en Escocia. Yo decía, pero tengo que ir a Escocia, ¿por qué? Yo decía, porque Escocia pagan libras, en libras esterlinas, el nivel no es tanto como en Inglaterra, pero sí podría ser más fácil entrar. ¿Por qué? Porque no hay tanta gente, tantos representantes gordos entrando ahí, sin ningún contacto. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago? Empecé a pensar cómo hacer. Empecé a buscar primero a representantes de Escocia y empecé a buscar por LinkedIn, empecé a buscar por Internet y empecé a poder contactarlos. Pero lo segundo que hice fue encontrar a los clubes y empezar a escribirle a los clubes, pero buscaba al director de fútbol o al director deportivo. Entonces, generalmente es, si no encontrás el mail de la persona en la página, busca el nombre, porque si buscas el nombre, lo más probable es que el mail sea la inicial y el apellido, arroba el dominio club.com o la inicial punto apellido, porque aquí generalmente son los emails. Hay una herramienta también para poder chequear el mail que luego la puedo contar. Entonces, ¿qué hice? Empecé a mandar correos, pero no pidiendo nada. No pidas nada. Eso es una cosa que siempre se le digo a todo el mundo. Cuando contactes a alguien que no conoces de nada, no pidas nada. Simplemente escribile con algo que podría ser de interés para esa persona. ¿Por qué? Porque si vos no conoces a alguien, suponete que vos no me conozcas a mí y vos me mandás un mail pidiéndome algo. Y la pregunta es, ¿por qué yo debería dedicar mi tiempo a alguien que no conozco? Estoy diciendo que no haya que ayudar a la gente. Lo que digo es, si a vos te llegan 200 mails pidiéndote cosas, lo normal es que lo que hagas es, lo borro y ya está. Lo que hice en ese momento y que le recomiendo a todo el mundo era, básicamente le decía, mire, voy a estar en Edimburgo, tal día, tal día, tal día, me gustaría tener la posibilidad de comentarle cómo puedo conectar a su club con España, con el fútbol español, para hacer un intercambio, etcétera, etcétera, y contarle qué podemos hacer para ayudarlo. Voy a estar esta fecha, ¿me podría tomar 10 minutos con usted? Le conté obviamente que trabajaba en el fútbol, pero fui muy conciso, no le pedí nada. Le planteé cómo yo podía ayudar a su club a conectarlo con España. Es decir, ayudar al club a que dé otro salto de calidad. Entonces, no te digo que todos me respondieron, me respondió el Aberdeen, me respondió el Hertz de Edimburgo y me respondió otro que se llama Partick Thistle. Entonces me dijeron, vale, perfecto, pásate para verlo. Yo no conocía a nadie, ¿eh? Y yo, aparte, bueno, hablo inglés, pero cuando vas a Escocia, el acento escocés es cerrado, cerrado. Entonces dije, bueno, ¿cómo me preparo yo para ir a Escocia? Entonces, esto es lo que te digo, que la gente tiene que pensar y decir, bueno, yo voy a Escocia a una reunión importante, tengo que prepararme. Si no entendés el inglés de Escocia, lo más normal es que tengas que preparar de alguna manera. ¿Cómo? Bueno, agarraba la radio de BBC de Escocia, escucha la radio de BBC de Escocia, empezá a escuchar tu oído, porque tenés que ir a algo importante. Es tiempo y es pensar. Si pensás, encontrás solución. Finalmente hice eso, voy a Escocia, llego y era la época que recién el negocio empezaba un poquito a caminar, o sea, tampoco era que estaba ganando mucho dinero. Y me acuerdo que llegué a una de las reuniones, y lo cuento hoy, en bus. era en autobús, con el director, con un tipo que había sido director de entrenador de la Selección Nacional de Escocia. Entonces, por eso digo que hay que normalizar la vida cotidiana y que uno va creciendo y termina generando resultados. Entonces llego a Edimburgo, voy y me recibe el tipo en el estadio, súper amable, súper amable. Uno muchas veces tiende a idealizar, no, ¿quién es este? Me va a tratar mal. No, no. Me recibió el tipo, yo me senté con él, me presenté, bueno, quedamos en contacto, me comentó cómo funcionaba toda la estructura del fútbol escocés. Me dijo que obviamente, aparte del Celtic y el Rangers, los clubes pagaban un promedio de 2.500 libras por semana, que era mucho, a comparación de lo que era el fútbol español. Yo buscaba esa conexión. Y mi proyecto fue básicamente ayudar a ese club a conectarse con el Sporting de Gijón, que estaba haciendo una movida con el Sporting de Gijón. Bueno, para resumirte, no irme por las ramas, hice el contacto con esa gente, quedé en contacto con esa gente, le hablé de Nico en su momento, que le pareció un perfil interesante, obviamente no se pudo hacer nada, pero hice el contacto y abrí una puerta, y después quedé en contacto para hacer otras operaciones. Aparte de este tipo, fui con otro, y cuando llegué a Glasgow,
que esa fue la reunión más chunga, más complicada, porque fue la primera de todas. Eh, Tenés que ir, no conoces el lugar, no conoces a la gente, no fuiste nunca al estadio de Escocia, llegás al lugar, golpeás la puerta, porque allá las oficinas están en la cancha. Cuando llego me recibe, y me acuerdo siempre de manera muy divertida, que me recibe el tipo, se llama Ian Maxwell. El tipo medía 2,30 m. Era enorme. Y se me pone a hablar y el primer minuto no entendí nada. En un inglés tan cerrado que me hablaba y yo estaba como, bueno, y mágicamente tu cabeza, buscando subsistencia, encuentra la solución y me adapté. Bueno, ese tipo hoy, no sé si sigue siendo, pero era presidente de la Federación de Fútbol Escocés. A lo que voy con todo esto, empecé a hacer contactos que para el futuro me sirvieron. ¿Y cómo llegué a todo eso? Básicamente era por lanzarme, por buscarme la vuelta y por pensar y por enfocar. Entonces, lo que voy con esto es, si no tenés herramientas o venís de la nada misma, lo que tenés que hacer es dedicar tu tiempo, que es tu mayor activo, tu tiempo, ¿okay? Y si necesitas juntar un poco de plata, de dinero, lo que yo te diría es, mira, buscate un trabajo part-time, tratá de juntar dinero, vas a tener que hacer un pequeño sacrificio de tiempo para invertirlo en vos, pero que ese sacrificio va a recompensarte en el futuro. Entonces, es una sumatoria de las dos cosas, de tiempo, de esfuerzo y de lanzarte. Si no te lanzás, es muy difícil que tengas resultados. Bueno, Fran, yo creo que los que nos están escuchando, y sobre todo han escuchado esta parte, habrá dos partes. Estarán los que tienen el foco de ser emprendedor, que les estará pasando como a mí, que yo digo, bueno, desde que corte con Fran me voy a sacar un vuelo a Escocia y voy a empezar a hacer cosas. O sea, porque los que somos así, al final, a mí me encanta aprender de todo el mundo. Yo soy la persona que creo que hasta una persona que está en la calle te puede enseñar algo. Entonces, escuchar a gente que tiene un mismo gen de emprendimiento y que de la nada tiene ideas para esto, para mí es súper productivo. Entonces, después estará la otra persona que dirá, que va, eso es una locura, yo no voy a hacer esa, yo me quedo tranquilo en casa y que para mí está Mira, igual de bien porque cada uno es feliz eso. como debe ser. Yo cuando veo a la gente que está en la playa todo el día y está tranquilo y con su trabajo, yo digo, qué felicidad tiene esa gente, qué envidia, porque yo no puedo, yo me acuesto en la playa Sí, y siento que estoy perdiendo tiempo. sí. Entonces, hay veces que me dan ganas de apretar un botón en mi cabeza y pararla, pero no hay manera. Pero bueno, los que son Es emprendedores lo 100%, Pablo. entenderán. 100% de acuerdo con vos, porque al final es, cada uno tiene que encontrar la forma que sea feliz. Es decir, a uno le hace feliz emprender, o yo, por ejemplo, a viajar, tratar de pensar cosas, y capaz que a otro no, a otro le gusta hacer su trabajo, cumplir sus 8 horas, estar con, digamos, con la familia, tranquilo en una playa, haciendo lo que sea. Entonces, al final es encontrar qué te llena a vos, porque al final a lo que viniste a este mundo es a tratar de ser feliz, creo, y a encontrar lo que te llena. Y yo creo que hay una cosa que siempre se lo digo a mis amigos y a todo el mundo es, tenés un tiempo limitado y tu tiempo es tu mayor activo, es lo más importante que tenés. Ahora, no digo que no hagas nada, que estés tranquilo, pero digo, si, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué te llena? Es decir, más allá de tu trabajo. Es decir, a mí lo que me llena es tratar de crear cosas. Es decir, bueno, vamos a intentar hacer esto. O tratar de abrir un mercado nuevo. Entonces, todos los días algo diferente. Quizá hay otra persona que no, pero sí que tenés que encontrar algo, sea que trabajes por tu cuenta o trabajes emprendiendo, o trabajes bajo relación de dependencia, que te llene, que te haga ese fuego interno. Y al final es eso. Si no estás de paso y ya está. Cual. No dejas nada. Yo, con tu permiso, voy a acentuar todas las palabras y para que la gente vea que es realmente tal cual lo decís. Yo tengo una vida muy similar a todo lo que has contado, pero muy similar porque todo el tiempo siempre ha sido buscarme la vida, pero de la misma manera, inventándome cosas, porque nunca lo he tenido fácil y vos lo sabés. Pero, por ejemplo, ya que estamos hablando de fútbol, todo esto nace de que viene una pandemia y me deja literalmente en cero, como si no hubiera trabajado nunca en mi vida. Yo también, para los que no me conozcan, hago fotografía de bodas y eventos. Se van todas las bodas de un día para otro y te pegan un cachetazo y te dicen, empezá de cero. Tuve que mudarme a casa de mi suegro, tuve que vender un montón de cosas, como si nunca hubiera hecho nada cuando ya era un fotógrafo bastante reconocido aquí, y de golpe empezar de cero. Pero habré llorado un día. Al día siguiente ya mi cabeza estaba pensando cómo recuperarme y de ahí nace una agencia de publicidad que tengo, que no viene al caso, pero nace un proyecto nuevo que hoy en día es una línea de negocio actual que tengo, y nace Valle Seco. ¿Por qué? Porque en el fondo de mí siempre quería volver al fútbol de alguna manera y sacarme la espina esa de no haber podido llegar más lejos, no haber podido disfrutar, creo que es la palabra, o esa espina de que muchas veces
Creo que no pude llegar más lejos porque realmente, y yo no soy de las personas que ponen excusa, pero hay muchas veces que me frenaron otras personas simplemente porque creían que o no tenía el talento o en ese momento no era mi momento y pudieron con su dedo decir, vos no, voy a poner a otro. Y jugaron con eso. Entonces, quería volver al fútbol de alguna manera. Y para volver, me inventé durante la pandemia un proyecto deportivo a 5 años, titánico en mi cabeza, loco, que solamente yo creía que podía ser posible, porque todos mis amigos me decían que era una locura, pero hasta que fui encontrando los locos que me querían acompañar. Y cuando junté a 4 o 5 locos que me querían acompañar, lo presentamos en todos los ayuntamientos, en absolutamente todos los ayuntamientos de la isla, de los cuales de 20 me dijeron 19 que no, hasta que llegué a uno que me dijo, me encanta, el club va a desaparecer, así que antes que eso, te lo damos a vos a ver si puedo hacer algo. Así fue llegar a Valle Seco. Me dijo, mira, va a desaparecer, así que de última por lo menos lo intentamos con alguien que quiere venir a hacer algo interesante. Me dieron un pueblo hermoso, divino, en donde el ayuntamiento es lo más amable que hay, nos ayuda en absolutamente todo, pero como está para un canario acá, realmente Valleco está lejos, está a unos 40 minutos de la capital, nadie quería llevar un proyecto ahí y yo estaba encantado. Yo vivo a 1 hora y voy casi todos los días feliz de la vida y para mí no es lejos eso. Entonces, apoyo todo lo que decís, fue una idea loca que nació, pero fui a presentárselo a todos los ayuntamientos, lo puse súper bonito al dossier que tenía, lo contaba con una pasión que creo que se me notaba en los ojos y conseguí uno de 20. Entonces, mucha gente, yo le agregaría todo lo que dijiste, que mucha gente se pone mal cuando te dicen que no. A la primera, a la segunda, a la tercera, y creen que ya no sirven. Seguí tocando puertas que alguno se Sí, va a valorar. Y ahí, sí. lo segundo querías aprovechar la oportunidad, porque a vos se te cruzaron mucha gente, Fran, pero supiste aprovechar la oportunidad. Podrías haber Eso. no dado cuenta de la oportunidad y la supiste aprovechar. Entonces, apoyo todo y animo a la gente que tenga ese Sí, gen emprendedor a seguir tocando puertas que algunas se abren. aparte, Pablo, que es lo que decís vos, aprovechar la oportunidad. Y mira, yo déjame agregarte algo en lo que decías de tu camino. Eh, el fútbol te llevó hasta donde estás hoy. Es decir, todo lo que pasaste, quizá vos tenías que estar creando todo lo que estás creando hoy. Tu gen es más emprendedor como yo y el fútbol fue la excusa que te llevó a hacer lo que estás haciendo hoy, que te apasiona ahora tu proyecto deportivo, pero quizá si no hubieras jugado al fútbol nunca hubieras estado haciendo esto en Bueno, este lado del totalmente de mundo. Es acuerdo. decir, yo siempre digo una cosa que yo no me lo esperaba. Nunca sabes a dónde vas a terminar. Sí, sabes lo que estás haciendo, sabes que te apasiona algo, pero no sabes cuál va a ser el fin de todo eso. Y al final es, bueno, me la voy a jugar, voy a intentar vivir mi vida de la mejor manera. Obviamente tenés que tener ciertos resguardos, sobre todo a medida que te vas haciendo más mayor. Tampoco puedes estar toda la vida tirando, como dicen en Argentina, cañas al aire. Pero digo, sí que es cierto que mientras más joven sos, es mejor que aproveches tu tiempo. Yo siempre, una de las cosas que aprendí, y hay un libro que se lo digo a todo el mundo que me cambió la cabeza, que se llama Resultados Extraordinarios de Bernardo Stamantea. Mucha gente dice, no, es un psicólogo, es pastor, lo que quieran. A mí ese libro me dio herramientas que me cambiaron la cabeza y la forma de pensar. Entonces, entendí que era, bueno, yo soy responsable de lo que yo quiera vivir. Después hay un montón de factores que entran en juego, que influirán en mi vida, pero después a partir de esas decisiones que vas tomando, van apareciendo otras puertas y otros caminos que irás tomando. Entonces, yo creo que en la balanza es mucho más, digamos, potable o mejor tomar esas decisiones y aunque te vaya mal, que nunca tomarlas y no saber qué hubiera pasado. Y al final es, bueno, ¿qué es lo peor que pueda pasar? O sea, si lo peor que puede pasar es que, bueno, tendré que empezar a decir, y bueno, ya está. Yo también, la pandemia fue un poco parecida. En la pandemia nosotros trabajábamos con el turismo deportivo. Lo mismo, el gobierno español al que le mando un saludo desde acá, que nos bloqueó absolutamente todo, no podíamos trabajar para nada, la pandemia nos mató y fue también volver a reinventarse, empezar a hacer otras cosas, las academias afuera, que fue también el disparador de eso, empezar a abrir y buscar soluciones de otra manera, porque de tener, en un momento teníamos acá 2 residencias totalmente llenas, con gente, a cero. Entonces, al final creo que lo que te enseña todo esto es que te van a dar cachetazos, la vida es una sucesión de cachetazos a la cual tienes que acostumbrarte, levantarte y aprovechar tu tiempo para formarte y para hacerte más duro. Y lo que decía antes a los jóvenes, que se lo repito, de los 20 a los 30, si me estás escuchando y tenés de 20 a 30 años, aprovecha tu tiempo, yo lo llamo la época de oro, de los 20 a los 30, no tenés responsabilidades familiares, no tenés, o sea, podés quizá vivir todavía con tus padres, es momento donde tenés que aprovechar a equivocarte y a tener errores, porque tenés un colchón de alguien que te puede llegar a ayudar. Que no te digo que no puedas hacer a los 50, pero digo, si lo haces de los 20 a los 30 es donde vos te formás, mientras mucha gente lo que hace es sale de la universidad,
me puedo buscar un curro, un trabajo, estoy ahí 8 horas, terminé, me voy a mi casa, después formo mi familia. Es decir, estás desaprovechando el tiempo donde tendrías que arriesgarte a hacer lo que vos realmente querés. Es decir, bueno, salí de la universidad, me la voy a jugar ahora, después formaré mi familia, y te repito, esa decisión voluntaria de cada uno, digo, pero mi forma de ver la vida es aprovechar ese momento, porque ese momento es lo que va a decidir el resto de tu vida. Si vos no aprovechás ese tiempo, no te digo que no lo vas a poder conseguir, pero sí que va a ser más difícil. Por eso a los jóvenes acá yo les digo, bueno, en el tema fútbol, intentá llegar a lo más lejos que puedas. ¿Venís a España porque te podemos ayudar? Sí, te vamos a ayudar. Ahora, ten en cuenta una cosa, hacete un plan en la cabeza. Hoy en día, para mí, es el mejor momento de la historia para poder ser futbolista donde sea. En Europa, por supuesto, tenés que intentarlo, pero quizá tu nivel no te da para jugar a Europa y es algo normal y es muy probable que así sea, que no puedas jugar en las ligas top. Pero eso no quiere decir que no puedas jugar en una liga quizá de segundo orden, hasta te digo en Hungría, o en una liga de tercer orden, como puede ser, no sé, Medio Oriente. Entonces, a lo que hoy es que vos lo que querés es jugar al fútbol y ganar un dinero por patear una pelota, que al final tu sueño es ese. Entonces, buscá formas e intentalo. Hoy Internet te da las herramientas. Está en uno tomarlas o dejarlas y sobre todo intentarlo. Si lo intentás bien, y si no, bueno, cada uno es como es, pero yo digo, las oportunidades están ahí, hay que tomarlas. Genial, Fran. Bueno, para ir ya como redondeando la entrevista, me gustó mucho que mencionaras. Yo siempre al final de la entrevista pregunto algún libro, alguna serie, alguna película que hayan visto o algo que puedan recomendar, pero me gustaría preguntarte en tu día a día qué herramientas utilizás y que decís, con esto no puedo, o sea, yo por ejemplo tengo mi maletín, dentro de mi maletín no me puede faltar nunca mi ordenador, mis auriculares, mis discos duros porque tengo que editar la foto, porque tengo que pasarla. Tengo ciertas herramientas que como fotógrafo no me pueden faltar. Y luego, por ejemplo, siempre que con la documentación, los sellos del club, porque al final, no sé, yo en mi maletín tengo mi oficina. Para el trabajo que vos haces, si una persona quisiera hacer algo similar, ¿cuáles son tus herramientas? ¿Hay alguna aplicación, algún programa que te ayude, no sé, a ojear jugadores, a contactar con personas como LinkedIn? ¿Qué redes sociales sueles utilizar más? ¿Cuáles son tus herramientas diarias? Mira, fundamentalmente en la empresa usamos una plataforma de control que se llama Monday.com, que nos permite, es un CRM que nos permite la gestión de los clientes y la gestión total de la empresa, del área de operaciones hasta lo que es la parte deportiva, donde vemos cómo están los contratos de nuestros jugadores, cuándo se vencen, cuándo hay que renovar. Es decir, nos permite automatizar los procesos, que eso no existía antes, y eso es lo que hemos hecho que la empresa mejore muchísimo más y nos permite poder tener todo bajo control. Después tenemos dentro de esa plataforma un área específica para lo que es, por ejemplo, los nuevos potenciales clientes, los leads que se llaman, para poder generar ventas, que mucha gente nos contacta por redes sociales para poder acceder a nuestro centro deportivo. Hay un enlace que lo que hace básicamente, hay un funnel de venta, que es una manera de poder captar clientes, que lo que hace es, va direccionando a esa gente desde nuestras redes sociales a una base de datos, y esa base de datos ahora mismo, no sé, hay como 500 chicos que tenemos por contactar todavía que quieren entrar a nuestros proyectos acá en Madrid. No todos van a terminar siendo clientes dentro de ese proyecto que es el centro deportivo, pero es una manera que tenemos para centralizar todo. Antes era todo muy artesanal, estoy hablando antes de la pandemia, pero la pandemia fue ese disparador de decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar? Mejoremos los procesos. Si mejorar los procesos, todo lo demás es mucho más fácil. Entonces mi enfoque hoy es básicamente la parte internacional y nuevas ideas. ¿Por qué? Porque todo lo que era el trabajo que hacíamos antes, que era todo el tiempo, bueno, a WhatsApp a un empleado, hay que buscar a este chico, hay que hacer esto, ya está todo centralizado. Entonces hay un disparador en esa plataforma que lo que hace, te dice, bueno, recuerda que tienes que buscar al chico en el aeropuerto a tal hora, o recuerda que hay que negociar el contrato de tal jugador con tal club porque se vence, y te lo avisa un mes antes. Entonces de esa manera organizas el trabajo. Eso por un lado. En mi caso particular, para conectar con gente del exterior, aprovecho mucho LinkedIn, efectivamente, el correo, y sobre todo, una de las cosas que le recomiendo a todo el mundo es lean, lean, lean. Es decir, uno puede, yo me peleaba mucho con mis amigos españoles cuando llegué acá, porque muchos me decían, tengo 2 máster, tengo lo que sea. Yo estudié, es un máster, pero digo, no se trata de ir a la universidad simplemente. La formación y la educación no pasa simplemente por ir a la universidad. Lo tenés que hacer hasta el último día de tu vida, especialmente en esta época, donde todo cambia rotundamente. Si vos podés ir a estudiar a la universidad y lo que sabés hacer, mañana es obsoleto. Entonces, es necesario aprender
todo el tiempo. No te digo que, a ver, si no te gusta, entiendo que te va a costar, pero tenés un montón de variantes, de audiolibros, de podés suscribirte a audible.com y escuchar libros mientras vas caminando, o escuchar podcasts, o mismo aprovechar tus mañanas para poder leer. Entonces creo que eso también es muy importante, de un montón de cosas, de temas, no sé, por ejemplo, tengo un libro acá de marketing adelante mío, me gusta leer sobre, no sé, tengo otro libro acá que siempre lo recomiendo, que lo tengo acá, que se llama Progreso, que habla de que el mundo ha mejorado en los últimos 100 años una barbaridad, por eso cuando nos dan muchas veces los medios una idea catastrofista del mundo, basta con comparar cómo éramos 100 años atrás, donde la expectativa de vida era muchísimo menor, la gente se moría de muchas enfermedades. Entonces, estamos en una época de la vida donde realmente somos unos privilegiados. Hay problemas, como siempre hubo, pero lo que digo es que hay muchas oportunidades para desarrollarse y poder trabajar. Y sobre todo globalmente, que si tenés la idea de hacer tu negocio, trabajar para el mundo. No trabajes simplemente para tu lugar. Hay un montón de cosas para hacer. El tema es, como te digo, sentarse, planificarlo y sobre todo lanzarte. Y cierro con esto, que aprendí de una persona, al final te vas a encontrar gente en el camino, muchos terminan siendo mentores. Gente que ya pasó por ese lugar donde vos estás o querés llegar y te va a ir guiando y te va diciendo cosas, que te los encontrás a veces de casualidad o a veces los podés buscar y contactar. Hay una persona en Estados Unidos a la que le tengo mucho aprecio, se llama Miguel de Canter, es español, es el mayor productor de aceitunas en Estados Unidos, o sea, es un tipo que tiene una empresa muy, muy grande. Lo conocí de casualidad a través del fútbol. Y hablábamos de un montón de cosas. Es un tipo cercano, por más que pueda tener mucho dinero, lo que sea, es un tipo cercano y aparte de empresario, es una persona. Y al final te dice lo mismo, te dice que la gente que hace negocios porque primero gente conecta con otros y después el negocio bien, no al revés. Entonces, y él me dijo algo que siempre lo repite todo el mundo y me dijo, mira, Fran, te voy a decir una cosa. Me dice, puedes tener todo el dinero del mundo y puedes tener todos los negocios que quieras, pero nunca descuides tu salud. ¿Por qué? Porque si vos dejás tu salud y tu cuerpo y tu mente en pos de hacer dinero, después te vas a tener que gastar dinero para recuperar esa salud y eso no lo vas a recuperar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es dedicarte a cuidar tu cuerpo, también entrenando, comiendo bien, descansando bien, aparte de formarte y vivir, porque si no, al final, todo lo que hagas no va a servir de nada, porque no vas a poder disfrutar. Bueno, sin salud no somos nada, Fran. Al Literal. final es, Bueno, la última, Fran. ¿A dónde crees que va encaminado la industria del fútbol? Me refiero un poco a estas tecnologías nuevas. Al final, el fútbol de acá hace 10 años, cuando empezaste con todo, ha cambiado muchísimo. Hay mucha tecnología que hoy acompaña al fútbol, que obviamente con esas herramientas hace mucho tiempo hubiera sido diferente comenzar. Hoy, como bien decías, hay muchas herramientas nuevas que están a un simple paso. Pero ¿dónde crees que va enfocado la industria del fútbol profesional en cuanto que ahora está mucho relacionado a los eSports, o sea, los juegos electrónicos, también el tema de los Bitcoin, todas estas cosas que se está viendo mucho en los sponsors de las camisetas de primeros equipos? ¿Cómo crees que va a ser de acá a unos 5 o 10 años, así a grandes a ver, rasgos, el futuro? yo creo que el fútbol ¿O en va a dónde seguir siendo invertiría hoy Frank Calvero si tuviera que invertir en algo a futuro? en la India. En la Bueno, ¿por India, qué? te digo por qué. Mi obsesión es hacer algo en la India. ¿Y por qué? Primero porque creo que hay un problema que tiene el fútbol y por eso entiendo lo que quería hacer Florentino Pérez de la Superliga y toda esta movida, pero eso me parece un poquito igual peligroso. Porque es cierto que el interés por el deporte sigue siendo alto y realmente muy alto como fue siempre, pero ahora los chicos ven mucho menos fútbol que antes. Entonces, ¿por qué? Por una cuestión de que se aburren, porque tienen esto y porque realmente hay otros intereses que antes no existían. Antes era, terminabas un partido entero y no tenías otra cosa para hacer. Entonces, era atractivo verlo. Ahora, incluso a mí me pasa muchas veces que yo veo un partido entero y no es lo mismo que antes. No siento lo mismo. Lo que también noto es que el fútbol como tal se ha convertido en un juego mucho más mecánico y no tanto de creatividad que antes sí existía. Entonces, yo creo que habría que hacer dos cosas para mí, y es un poco polémico lo que voy a hacer. Yo lo que haría es, para el futuro del deporte en sí, como el deporte en general, buscaría jugar incluso con un jugador menos para que haya más espacio para poder jugar y que sea más atractivo, porque la gente paga una entrada para ver talento, magia, algo que sea diferente, más allá de equipos que son bloques y que juegan de esa manera, o haría el campo más grande para poder competir con lo que hay. Eso en la parte deportiva. Después el tema del VAR y eso, que a mí la verdad que no me... entiendo que es más justo, pero no me parece que más que beneficiar perjudica en lo que es el producto en general. El fútbol se convirtió en una industria, en un negocio que da muchísimo dinero, entonces lo que creo que va a pasar es
en los lugares más desarrollados va a seguir funcionando, va a seguir el negocio funcionando. Si los clubes no hacen algo para conectar con sus fanáticos locales, para mí las generaciones subsiguientes van a bajar el interés, no va a ser lo mismo que antes. Por eso lo que te digo que Florentino quería hacer la Superliga y todo eso. Para mí, por ejemplo, uno de los errores que muchos clubes hacen, yo digo, ¿por qué no pueden abrir los entrenamientos a los chicos, a las escuelas? Es decir, una vez por semana. ¿Qué tiene de malo que una escuela vaya a ver, por ejemplo, a un club? O mismo un jugador vaya a visitar una escuela. Entiendo que son superestrellas, todo bien, pero al final vos tenés que crear un germen en esos chicos que quieran ser el futuro ese jugador. Es decir, yo quiero ser el 9 del Real Madrid. Entonces, si yo nunca tengo la posibilidad de llegar a estar cerca quizá de mi ídolo, es muy difícil que quizá yo pueda tener ese interés, sobre todo en un contexto donde hay mucho ruido. Vos tenés ruido de todo tipo, eSport, eSport, todas estas cosas que van apareciendo cada vez más y cada vez va a haber más competencia. Entonces, si seguimos usando un modelo de hace 100 años, hoy lo más probable es que el interés baje. Entonces, tenés que hacer cosas. ¿Y por qué digo que en la India me interesa? Porque para mí lo que va a pasar es, estos países van a ir increyendo el fanatismo por este deporte en lugares no tan desarrollados, por una sencilla razón. Es decir, ahora mismo, si vos te pones a mirar la India, los números de seguidores de fútbol está como nunca antes. La liga hacía la transmisión por Facebook gratis en India y Bangladesh con la idea de captar ese nuevo mercado, porque la India económicamente el PIB no para de crecer y va a seguir creciendo, va a ser una potencia económica, así que es cierto que hay mucha disparidad todavía, pero su futuro va a ser muy grande. Entonces, a mí me interesa por nivel de negocio, por supuesto, pero sobre todo por nivel de masa social y de gente que va a empezar a seguir este deporte que siempre era relegado a lo que es el cricket, pero hoy si lo ves, vos simplemente alcanzas con ver las redes sociales de los clubes, tienen millones de seguidores, los clubes indios, que realmente son indios. Entonces, yo creo que el fútbol va a tener que hacer algo. Eh, También creo que hay mucho fútbol. O sea, creo que, por ejemplo, hay demasiados partidos. Es decir, que cuando quieren agregar más partidos, más partidos, más partidos, es como, bueno, es comer tu comida favorita todos los días. Y al final eso es contraproducente. Cuanto más tenés, cuanto más comés, menos querés. Entonces creo que por ese lado es algo que no sé si me preocupa, pero sí que no entiendo, lo digo honestamente, no entiendo por qué los clubes no hacen algo más. Lo que sí veo es que se están tornando a una parte más empresarial, que entiendo, y de hecho le recomiendo a todos los que les guste el negocio del fútbol, una revista que se llama FC Business, que es una revista inglesa, que habla de todo lo que es la industria, donde uno ve cómo los ingleses siempre son los más adelantados en todo esto, en el mundo del negocio del fútbol. Pero bueno, ya te digo, para mí el fútbol va a tener que hacer un cambio de alguna manera. No sé qué te pasa a vos cuando ves fútbol, si seguís teniendo la misma pasión, o soy yo que porque trabajo todo el día en esto no siento lo mismo, pero veo que hay otros intereses y como que hay más ruido en lo que un chico disfruta que hace que no siga tanto como antes. Bueno, yo a día de hoy el problema que tengo es que no tengo tiempo para ver un partido y si lo tengo es para ir a ver a Valle Seco, o sea, se lo dedico realmente al club porque después en este momento estoy cómodo en trabajo, pero estoy totalmente de acuerdo en que el interés de los chicos ha cambiado, incluso nosotros los notamos en nuestro club que los nenes más chiquitos, los que están en escuelita, Benjamín, Prebenjamín, Alevín, estas edades que todavía no tienen claro si quieren ser futbolistas o qué, un día te viene y te dice, Streamer. no, me voy a jugar al baloncesto, otro día te dice, no, Sí. quiero ir a danza, otro día quiero ir a jugar al ajedrez, otro día, y no te vienen más. Entonces, son edades en las que, como decimos, si no buscamos un producto atractivo para los chicos, algo que los haga querer jugar al fútbol o sentir atracción por el fútbol, puede ser que en el futuro tengamos un problema, pero aún así creo que el fútbol siempre será el rey de masas, pero puede disminuir igualmente todo esto que estamos hablando. No, va a seguir eso, eso va a seguir así, está claro. Lo que digo es, sobre todo en los países desarrollados, donde hay muchas más cosas para hacer. Es decir, si vos te vas a un país, como te digo, como la India, donde está todo por hacer, sí, quizá hay un montón de factores. Yo, al empezar a viajar un montón, empecé a ver, por ejemplo, en Marruecos, vi una pasión desbordada por el fútbol que nunca había visto en otro país, incluso en Argentina, donde somos nosotros, es decir, están locos por esto. Entonces, pero hay una locura total. Entonces, yo lo que digo es que en países donde hay todo por hacer todavía hay una pasión que quizá acá ya no existe tanto y las generaciones subsiguientes, como no tengan un disparador, algo que los atraiga, más allá de la herencia paterno-materna, entonces, por eso digo, si un club como el Madrid o el Barça, quizás lo hace, no sé, quizás estoy hablando desde el conocimiento, pero ¿por qué yo no puedo permitir que el entrenamiento esté abierto?
porque son superestrellas, lo que sea, pero por lo menos una vez por la semana, o invitar a la escuela a que vaya, es decir, empezar a crear una conexión, no solo con el fan extranjero, que es lo que hacen hoy por hoy, que el fan extranjero se queda dinero, está bien, pero es la manta corta, si yo estoy aprovechando al fan extranjero, pero me tapo los pies, entonces estoy quitando al fan de toda la vida, al que realmente es mi fan de base de toda la historia, de mi historia como club, y lo estoy descuidando, es decir, no puedo ver un jugador o alguien o un evento que me permita yo conectar con la sociedad local. Entonces, al final, si creo el club descuida eso, va a ser jodido. Y me acuerdo de un amigo mío, bueno, el Chavo Ansarda, que lo Tártaro, que estuviste el otro día, lo conoció, estuvo en el Mercado de Tres Arroyos, siempre viene para acá, para Madrid, hablamos de leyenda del Betis. Él me decía, cuando yo llegué al Madrid, él fue en el Madrid. Para que tengas una idea, me dice, lo diferente que era. Me vino a buscar Santiago Bernabéu, me dice. Y vivía en una pensión, vivíamos todos los jugadores extranjeros, ganábamos bien, pero vivíamos en una pensión, nos pagaban la comida, todo súper bien, y era como, bueno, la gente nos venía a ver, era todo mucho más cercano. No estoy diciendo que se llegue a eso, pero algo tendrían que hacer. Si no, lo más normal es que, ¿qué te ata a un club? Si no es la pasión o algo que realmente cuando vos sos chico veas, mirá, yo quiero ser como esto. Si no tenés ese aliciente, lo más probable es que te cantes por ser TikToker, streamer o algo que tiene mucho más tirón que el fútbol. Creo que hoy en día también se endiosa mucho al futbolista y parece inalcanzable, y eso puede hacer que los nenes lo vean muy lejano. Pero bueno, Fran, me ha encantado esta charla, creo que podríamos hablar 8 horas más de fútbol acá los dos, pero bueno, no nos vamos a extender más para que el podcast no se haga muy extenso. Agradecerte nuevamente por esta charla que me ha encantado, desearte lo mejor para el futuro, y yo creo que tenemos unos cuantos seguidores nuevos ahora de Fran Calvelo y Cielo Fútbol Club, Gracias. así que bueno, ojalá que te vaya muy bien, Fran, y sabes que acá en Valle Seco tienes un club de amigos donde te esperamos cuando quieras a venir a vernos. Gracias, Pablo. Y sí, como te digo, vamos a hacer cosas en Canarias. La verdad que lo que estás haciendo me parece, la verdad, creo que tiene potencial por el lugar que estás, por todo lo que estás haciendo y sobre todo por la persona que sos. Te conozco hace más de una década y sé lo que has pasado y sé los resultados que has tenido. Y creo que por tu forma de ser y por el empuje que le pones a las cosas, tus resultados van a llegar incluso mucho más lejos de lo que estás. Así que, Bueno, a darle muchísimas para gracias, adelante. Fran. Por cierto, Dale. después agregaré, te lo pediré personalmente, agregaré todas esas cositas que nos has dicho como aplicaciones, libros, todo lo que me has Todo. mencionado lo voy a dejar en la descripción para que la gente que nos ha escuchado y por ahí se le ha escapado pueda ir directamente a verlo. Fran, te Dale, mandamos un Pablo. abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo para todos. Chao.